Extra urgente. Anderson Cooper duda de las encuestas que muestran a Kamala Harris como favorita. Kamala en problemas, corre el riesgo de perder delegados clave. El patriota está mejor y en mejor forma ahora que en 2016 y 2020. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El presentador de un medio de comunicación, Anderson Cooper, está teniendo dificultades para creer en las encuestas que tiene a Kamala Harris a la cabeza, debido a las subestimaciones masivas del apoyo al patriota en 2016 y 2020. Harris ha experimentado un gran aumento en las encuestas en los últimos días y tiene una ventaja en el promedio de encuestas de Real Clear Polls. Cuando se le preguntó sobre sus pensamientos sobre la carrera mientras aparecía como invitado en Late Night with Stephen Colbert, Cooper indicó que está cada vez más nervioso por las posibilidades de la campaña de Harris. Quiero decir, escribo sobre ellos. Creo que es interesante hablar de ellos y analizarlos, en particular cuando se profundiza en ciertos temas, dijo. Tenemos gente estupenda que analiza las encuestas, pero la verdad es que en el fondo no creo que me las crea. Harris ha disfrutado en general y en gran medida de un impulso en las encuestas desde que Joe tomó la decisión sin precedentes de suspender su campaña de reelección en julio, lo que le permitió a Harris convertirse en la candidata del Partido Demócrata sin un solo voto en las primarias. También ha experimentado un aumento masivo en su índice de favorabilidad neta. Según informó el medio CNN, cuando Harris se presentó a la contienda en julio, tenía un índice de favorabilidad neto de 14 puntos. Al 18 de septiembre, Harris tenía un índice de favorabilidad de +1 en comparación con el presidente patriota, que tenía un índice de favorabilidad de 9, añadió el medio. Nate Silver, uno de los analistas electores presidenciales más precisos de los últimos años, también ha advertido que el patriota ha sido históricamente subestimado por los principales encuestadores. Sin embargo, la gente debería recordar dos cosas, dijo. Primero, nos quedan 3 meses más y habrá más sorpresas. Y segundo, las encuestas se han equivocado antes. En las 2 últimas elecciones generales, subestimaron al patriota. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, el líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Maine, Maureen, reveló que el Partido Demócrata puede haber perdido la oportunidad de cambiar la asignación del colegio electoral del estado a un formato en el que el ganador se lleva todo. Actualmente Maine otorga una parte de sus delegados a los candidatos presidenciales en función de cada distrito del Congreso que ganen. Esto significa que las posibilidades de Kamala Harris de obtener los 4 delegados en Maine están en peligro. Bajo el mismo formato, el presidente patriota ganó un delegado en las elecciones del 2020 y Joe obtuvo 3. El único otro estado que divide los delegados es Nebraska. Ahora que ha pasado la fecha límite en Maine, los legisladores republicanos en Nebraska están intentando cambiar su sistema híbrido a un sistema en el que el ganador se lo lleva todo, lo que garantizará al patriota un delegado adicional. En 2020, el patriota ganó 4 de los delegados de Nebraska y Joe, que ganó el distrito de Omaha, recibió 1. Ahora que Nebraska busca cambiar a un formato en el que el ganador se lo lleva todo y Maine no puede contrarrestar la decisión de Nebraska, el patriota podría obtener +2 delegados en una carrera presidencial altamente polémica. Un importante demócrata de Maine reconoció que probablemente no haya tiempo suficiente para cambiar las reglas del colegio electoral del estado antes de las elecciones para contrarrestar a los republicanos de Nebraska que intentan alterar las reglas de su propio estado para beneficiar al presidente patriota. La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Maureen Terry, dijo a un medio
en una breve conversación telefónica que el partido muy posiblemente había perdido una ventana para alterar la asignación del colegio electoral del estado a un formato en el que el ganador se lo lleva todo. Eso podría dejar al partido y a Kamala Harris con un camino mucho más estrecho hacia la presidencia. Maine es uno de los 2 estados que actualmente otorga votos del colegio electoral a los candidatos presidenciales en función de quiénes ganan a nivel estatal y de cómo les va a los candidatos en los distritos individuales. Nebraska es el otro. Pero los republicanos de Nebraska han comenzado a intensificar esfuerzos previamente latentes para cambiar a un formato escrito de el ganador se lo lleva todo, con representantes de la campaña del Patriota, presionando a los republicanos reacios para que voten a favor de la medida. Si lo logran, probablemente privarían a Harris de un voto crucial en el colegio electoral del distrito de Omaha, lo que cerraría uno de sus mapas más fáciles para obtener la victoria. Con un voto electoral de Nebraska en su columna, ganar solo Pensilvania, Michigan y Wisconsin y perder el resto de los estados clave sería suficiente para que Harris obtenga 270 votos electorales. Sin ese voto de Omaha, ese mapa dejaría la elección en un punto acabado de 269-269, lo que dejaría en manos de la Cámara de Representantes la decisión. Dado que los republicanos controlan más delegaciones estatales, ese escenario probablemente resultaría en una victoria del Patriota. Casi todos los estados asignan sus votos electorales de la misma manera sencilla. La candidatura presidencial que obtiene la mayor cantidad de votos obtiene todos los votos electorales del estado. El colegio electoral puede ser complejo, pero esta parte del proceso es simple. 48 estados utilizan un modelo en el que el ganador se lo lleva todo. Hay 2 excepciones, Nebraska y Maine, que se basan en un sistema híbrido. En el estado de Cornhusker, por ejemplo, que tiene 5 votos electorales, el candidato que gana el voto popular de Nebraska obtiene automáticamente 2 votos, mientras que los otros 3 van al candidato que gana el voto popular en cada uno de los 3 distritos electorales del estado. Maine tiene 4 votos electorales y funciona de la misma manera. En teoría, cuando faltan 46 días para que concluya el ciclo electoral del 2024, y ya se ha iniciado la votación anticipada. En algunas zonas, ambos estados están atrapados en este mismo modelo en la carrera presidencial de este año. En la práctica, parece que muchos republicanos no están de acuerdo. Extra, último minuto. De otro lado, una de las encuestadoras más confiables del país está rechazando la narrativa demócrata de que Kamala Harris está instando a su rival republicano Donald Trump y señala que según los datos más recientes, el patriota lo está haciendo mucho mejor ahora en este punto del ciclo electoral que en sus anteriores candidaturas a la Casa Blanca en 2016 y 2020. En una entrevista con Ingraham del medio FOX, el encuestador Matt Dougherty analizó los últimos datos y proclamó que si bien el patriota está muy por delante de Harris, los medios de comunicación de izquierda y otros encuestadores dirán que ella está por delante. Explique cómo estos candidatos pueden estar empatados a nivel nacional, pero Kamala está arriba en Pensilvania. ¿Qué significa eso?, preguntó Ingraham al comenzar el segmento. Bueno, déjenme decirles esto. Los gurús de las encuestas y los pronosticadores comenzarán a decirles durante el próximo mes y medio que Harris está ganando terreno en estos diversos estados en disputa. Está ganando terreno en estos diversos estados en disputa, respondió Dougherty. De alguna manera dirán que está ganando terreno en las encuestas nacionales. Yo simplemente lo voy a predecir. Dirán que ella ganará y el patriota perderá. No tiene sentido. La gente tiene que entenderlo. El patriota está muy por delante de los resultados de los 2 últimos ciclos en los que se presentó en el promedio nacional. Quiero decir con esto, está mucho más cerca que Joe o antes de eso, Hillary Clinton. Y en estos diversos estados, ya sabes, cada uno tiene su forma diferente de analizar las cosas. Creo que todos estos estados están muy igualados, continuó. Pero no creo que haya ningún estado en el que alguien tenga una ventaja de 4 o 5 puntos en este momento, que sea un estado en disputa. Simplemente no lo veo y no lo creo, dijo Dougherty.
Más adelante en la entrevista, Towery dijo que el presidente patriota está detrás en el voto de los mayores, pero tiene que concentrarse en los votantes mayores. Está abajo en las encuestas entre los mayores, y eso es lo que lo ha puesto lo suficientemente arriba como para poder superar cualquier pregunta sobre la participación electoral, algo en lo que los demócratas son muy buenos, dijo. Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, si el patriota gana, si gana en esos 3 estados, gana. Por el contrario, si Georgia, Arizona, Carolina del Norte y Michigan le favorecen, si pierde algunos de esos otros estados, gana, añadió. Mientras tanto, uno de los sindicatos más grandes y antiguos del país, que históricamente ha respaldado a los candidatos presidenciales demócratas, decidió retirar su apoyo a Kamala Harris en este ciclo. El presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, Sean O'Brien, anunció que después de que casi 2/3 de sus miembros votaran a favor del patriota, la organización optaría en cambio por no respaldar a ningún candidato. La última vez que eso ocurrió fue en 1996. Los Teamsters agradecen a todos los candidatos por reunirse cara a cara con los miembros durante nuestras mesas redondas sin precedentes, dijo O'Brien, quien se convirtió en el primer líder de los Teamsters en hablar en una convención nacional republicana a principios de este año en un comunicado. Agregó, desafortunadamente, ninguno de los candidatos principales pudo hacer compromisos serios con nuestro sindicato para garantizar que los intereses de los trabajadores siempre se antepongan a los de las grandes empresas. Buscamos compromisos tanto del patriota como de Harris para no interferir en campañas sindicales críticas o en las industrias centrales de los Teamsters y para respetar el derecho de nuestros miembros a hacer huelga, pero no pudimos obtener esas promesas. Los Teamsters han apoyado a algunos candidatos presidenciales republicanos en el pasado, incluidos Ronald Reagan y George Bush en la década de los 80s. Pero la decisión de retener el apoyo anterior a Harris es vista como un golpe mucho más grande para ella que para el presidente patriota, especialmente después de que casi el 60% de los miembros que votaron en una encuesta interna lo apoyaron a él en lugar de a ella. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.